Bueno, queridos estudiantes, reciban un cordial saludo. A continuación trabajaremos medidas de tendencia central en datos agrupados y en datos no agrupados. Es importante recordar que respecto a las medidas de tendencia central tendremos la media o el promedio. La fórmula para el cálculo de la media o promedio será la siguiente: x barra igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i sobre n. Recordemos que esto traduce en el numerador la suma de los datos y en el denominador el número total de datos. Para ejemplificar el cálculo de la media o promedio, desarrollaremos el siguiente ejercicio. Se realiza una encuesta a un cierto número de estudiantes preguntando sobre la edad, obteniendo los siguientes resultados. Como podemos apreciar, tenemos un conjunto de 12 estudiantes en la muestra. Y lo que necesitamos es determinar el promedio de la edad en la misma. Para ello, vamos a recordar la fórmula del promedio. Al aplicarla al ejercicio en particular tendríamos que x barra es igual. Como podemos apreciar, en el numerador tenemos la suma de todos los datos, de cada uno de los datos, y en el denominador tenemos el total de datos. De esta manera encontramos que x barra es igual a 192, que es el resultado de la suma de todos los datos, dividido en 12, que nuevamente es el número de datos. Al hacer esta división, tendremos que el promedio es igual a 16. Es decir, podemos afirmar que el promedio de la edad de la muestra es de 16 años. Pero analicemos el cálculo de la media para un ejercicio en datos agrupados. Lo vamos a realizar a través del siguiente ejercicio. En cierta institución se realiza un estudio acerca de las edades de los estudiantes de secundaria. Para esto se organizan en 5 intervalos, como es mostrado en la tabla. Si la edad en promedio es de 16.8 años, ¿cuál es el número de estudiantes que tienen una edad entre 15 y 17 años? Como podemos apreciar, tenemos una tabla en 3 columnas. La primera de ellas nos indica la variable edad en años. Estos están agrupados de la siguiente manera: de 13 a 15 años, como apreciamos en la primera fila; de 15 a 17 años; de 17 a 19 años; de 19 a 21 años; y de 21 años a 23 años. La segunda de las columnas muestra la frecuencia absoluta. Estas nos indican el número de estudiantes que se encuentran dentro del rango de edades que hemos definido anteriormente. Así, por ejemplo, 4 estudiantes tienen entre 13 y 15 años, 3 estudiantes tienen entre 17 y 19 años, 3 estudiantes tienen entre 19 y 21 años y un estudiante tiene entre 21 y 23 años. Como podemos apreciar en esta tabla, no conocemos el número de estudiantes que tienen entre 15 y 17 años, por lo que asignamos la incógnita X. Nuestra última columna será la marca de clase. Recordemos que esta corresponde al dato medio del intervalo de la edad en años, es decir, la mitad entre 13 y 15 años es 14. La marca de clase del intervalo entre 15 y 17 años es 16. La marca de clase o la mitad del intervalo entre 17 y 19 años es 18, y así sucesivamente. Bien, para responder la pregunta de cuál es el número de estudiantes que tienen una edad entre 15 y 17 años, hemos asignado la variable X.
mencionado anteriormente. De esta manera, tomaremos la fórmula de cálculo de media para datos agrupados, la cual indica que debo hacer la sumatoria entre el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta de cada intervalo, dividido en el número de datos. Pero ¿cómo se aplica esto dentro del ejercicio? Miremos. Recuerda que el ejercicio nos ha indicado anteriormente que el promedio de la edad es de 16.8 años, de tal manera que en la ecuación x barra es igual a 16.8. Lo que hacemos en el numerador es simplemente multiplicar la marca de clase del primer intervalo, es decir, 14, por la frecuencia absoluta, por 4. Sumamos la marca de clase del segundo intervalo, que es 16, por la incógnita x, que es el dato que no conocemos. Sumamos la marca de clase del tercer intervalo, que es 18, multiplicada por la frecuencia absoluta del tercer intervalo, que es 3. Sumamos la marca de clase del cuarto intervalo, multiplicado por la frecuencia absoluta del cuarto intervalo, que es 3. Y por último, sumamos el producto entre la marca de clase del quinto intervalo multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta. En el denominador es necesario recordar que el número de datos lo obtengo sumando los datos de la frecuencia absoluta, es decir, los datos de 4, 3 y 1, y hay que sumarle la incógnita x, que es la que no conocemos. De tal manera que, realizando las operaciones del numerador, tendremos que 16.8 es igual a 192 más 16x. Recuerda que en este caso x representa el dato de la frecuencia absoluta que no conocemos dentro de la tabla. De esta manera procedemos a despejar el valor de la variable, a encontrar el valor de la variable de la ecuación. Evidentemente, al transponer términos, encontramos que a la derecha de la ecuación tendremos que está dividiendo 11 más x, es decir, hay que pasar este término a la izquierda a multiplicar. Una vez realizamos la propiedad distributiva, multiplicamos 16.8 por 11, lo que nos da como resultado 184.8, y multiplicamos 16.8 por x, lo que evidentemente es 16.8x. Al lado derecho del igual nos quedó entonces 192 más 16x. Para continuar solucionando esta ecuación, tendremos que agrupar los términos semejantes, es decir, a la izquierda de la ecuación, a la izquierda del igual, dejaremos los términos que tienen x, puesto que 16x está sumando a la derecha de la ecuación, lo vamos a pasar a restar a la izquierda. Y por otro lado, 184.8 que está sumando a la izquierda de la ecuación, lo pasamos a restar a la derecha de la misma. De esta manera podemos encontrar que a la izquierda de la ecuación tendremos las variables y a la derecha tendremos los números constantes. Al realizar la operación 16.8x menos 16x tendremos 0,8x, mientras que al operar los términos independientes tendremos 192 menos 184.8. De esta manera 0,8 que está a la izquierda de la ecuación multiplicando a x lo pasamos a dividir a la derecha. Así tendríamos que 7.2 dividido en 0,8 es igual a 9. Esto nos indica que el número de estudiantes entre 15 y 17 años de nuestra muestra es de 9.
Como puedes ver, la frecuencia absoluta siempre hace relación al número de estudiantes que se encuentran entre las edades designadas por cada intervalo. Bien, con la información presentada anteriormente, deberás desarrollar únicamente los puntos 1 y 3 de la página 205 del volumen 1. Esto será asociado al taller tarea número 5.